Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo les va? Espero se encuentren muy bien. Esta sesión que me encuentro preparando en este momento para ustedes es con el ánimo de explicarles a ustedes el tema de código genético. Como bien lo hemos visto durante el desarrollo de nuestras clases, hemos tenido la oportunidad de ir profundizando en distintos temas y en nuestro último desarrollo conceptual abarcamos lo que son las biomoléculas que garantizan el desarrollo de la vida. Estuvimos hablando de carbohidratos, de lípidos, de proteínas y también de ácidos nucleicos. Estas biomoléculas son macromoléculas que se han formado por el enlace químico de muchos elementos, entre ellos los esenciales o más sobresalientes para garantizar el desarrollo asertivo de la vida son el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, potasio, entre otros elementos. Y estos se enlazan, generan diferentes tipos de estrategias de unión, bien sea por enlaces covalentes o enlaces iónicos, para generar una estructura compleja basada en enlaces fuertes e incluso también débiles, como los puentes de hidrógeno. Y esto finalmente garantiza que un elemento y otro elemento se unan y juntos empiecen a unirse con otros adicionales hasta conformar unas estructuras llamadas moléculas. Esas estructuras cumplen diferentes funciones y es así como surgen entonces esas moléculas llamadas carbohidratos, proteínas, lípidos o ácidos nucleicos, que son biomoléculas con las cuales se garantiza que se desarrolle la vida. El caso es que nosotros ya habíamos visto en otra oportunidad una serie de videopresentaciones en las cuales ustedes repasaron cada una de estas moléculas, pero vamos a profundizar esta vez con los ácidos nucleicos y en particular con el código genético. Esta presentación va desarrollada con el fin de que ustedes puedan entender cómo los ácidos nucleicos garantizan que se expresen cada una de nuestras características físicas. Si nosotros tenemos este tipo de nariz, este tipo de boca, este tipo de mentón, este tipo de pómulos, de forma de los ojos, color de los ojos, frente y demás, todo este tipo de características que logramos obtener es gracias a esa información genética que se encuentra en cada una de nuestras cientos de millones de células presentes en absolutamente todo nuestro cuerpo. ¿Mm? Cada célula de nuestro cuerpo cumple diferentes funciones y por eso hay células del sistema circulatorio, del sistema excretor, células del sistema digestivo, células en los pulmones, células en cada una de nuestras partes del cuerpo y que se especializan en cumplir funciones apropiadas para dichas partes. Entre esas entonces también hay las sexuales que se encargan de garantizar la reproducción y ahí viene una diferencia. Las células sexuales tienen la mitad de la información genética, es decir, son haploides, y las células somáticas, o sea, las que no son sexuales, como los eritrocitos, como las células óseas o las células musculares, tienen información diploide. Cuando se habla de haploide o diploide, estamos hablando de que trae una serie de cromosomas que van de forma individual o de a parejas. ¿Mm? Diploides van en parejitas, haploides van de forma individual. ¿Listo? Pero resulta que esas células y que traen esa cantidad de cromosomas en su interior, pues tienen información genética. Esa información genética son los ácidos nucleicos, como el ADN, el ARN y el ATP. Los nombres completos del ADN, ácido desoxirribonucleico, ARN, ácido ribonucleico y el ATP es el adenosín trifosfato. ¿Listo? Entonces vamos a profundizar con esos tres ácidos nucleicos y en particular vamos a hablar de cómo a partir de ADN, el cual se encuentra contenido
o empaquetado entre los cromosomas que están en cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿m? Puede garantizar que se genere un ácido ribonucleico que posteriormente va a permitir la conformación de muchos aminoácidos que consolidan lo que son las proteínas. Entonces hoy les voy a mostrar una presentación en la cual paso a paso les voy a explicar qué sucede, cómo a partir del ADN que se encuentra en los cromosomas de cada una de nuestras células se forma ARN y cómo ese ARN termina formando proteínas y garantizando la expresión de nuestro fenotipo, es decir, nuestras características físicas, gracias a que se encuentran contenidas en dichas células. Entonces, esa va a ser la misión de este momento y para eso les he preparado una, una presentación en la que poco a poco les estaré explicando cada una de estas características. Mm, Así que bueno, pues a continuación vamos a proceder. Inicialmente, aquí está esta diapositiva que nos ayuda a comprender un poquito o a recordar esas biomoléculas que les he mencionado, las biomoléculas conocidas como los carbohidratos, que se caracterizan por ser azúcares eh, que se constituyen por, pues átomos de oxígeno, de hidrógeno, que se enlazan y forman alcoholes, carbonos enlazados formando este tipo de estructura hexagonal cíclica, conocida como un monosacárido, que si se junta con otra igual, se considerarían como disacáridos y que si siguen enlazándose a otras, se podrían llegar a formar los oligosacáridos y los polisacáridos. ¿Sí? Tenemos las proteínas, que son producto justamente de la unión de muchos aminoácidos. ¿Y esos aminoácidos de dónde se obtienen? Bueno, del proceso que vamos a verificar a continuación. Y los lípidos, que como ven hay una gran cadena de carbonos saturados que forman ácidos grasos y que tienen también una cabeza de tipo polar para garantizar poder ser permeable en sustancias acuosas. Pero entonces vamos a profundizar en estos ácidos nucleicos y es allí donde me interesa que ustedes recuerden esto. Los ácidos nucleicos se forman gracias a la unión de adeninas, guaninas, citosinas, timinas y uracilos, ¿sí?, entre sí. Y eso lo hacen a través de la conformación de lo que se considera como un nucleótido. ¿Los nucleótidos qué son? Los nucleótidos son una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato que se enlazan y conforman esta estructura molecular. Aquí la ven representada en letras, aquí la pueden observar representada en bolitas, bolitas de colores. ¿M? Estos nucleótidos cambian un poquito su estructura en la base nitrogenada y eso es lo que hace que entonces se les cambie el nombre de adenina, guanina, citosina, timina o uracilo. Quiero que ustedes observen acá y se fijen en esta molécula, la adenina. Si ustedes la observan, esa adenina es exactamente la misma que les estoy mostrando acá, esta azulita, esta de bolitas azules, o es exactamente la misma que se está representando con las letricas que ustedes están viendo aquí. ¿Listo? Esa, junto con el azúcar de 5 carbonos y el grupo fosfato, forman lo que se considera un nucleótido. Y el ADN se conforma por muchísimos nucleótidos que se van enlazando uno al otro, uno al otro, uno al otro, uno al otro, por medio de esos grupos fosfato que ustedes ven acá. Y forman esta misma cadenita, esta misma hilera de nucleótidos, unos enlazados frente a otros. Vemos aquí la otra hebra de ADN
a través de puentes de hidrógeno. ¿Mm? Al momento en el que hacen esos enlaces en realidad terminan haciendo una estructura helicoidal, ¿m? Como la que estamos observando aquí en pantalla. Y son cientos, cientos y cientos de nucleótidos que se enlazan formando la estructura de lo que se conoce como el ADN. Ese ADN finalmente entonces podríamos decir que está conformado por citosinas, guaninas, adeninas y timinas, que son nucleótidos que se han enlazado de tal forma en donde siempre adenina genera puentes de hidrógeno con la timina y la guanina genera puentes de hidrógeno con la citosina y viceversa. ¿Listo? Entonces, este ADN termina también formando ácido ribonucleico o ARN. Y para generar esa formación del ARN hay que pasar por un proceso llamado la transcripción de ADN a ARN. ¿Y cuál termina siendo el trabajo que se desarrolló para cambiar de ADN a ARN? El reemplazar los nucleótidos llamados timinas por unos nucleótidos llamados uracilios. ¿Listo? Solamente para recordarles a ustedes algo, quiero que ustedes tengan en cuenta que a las adeninas y a las guaninas se les conoce como purinas y a las citosinas, timinas y uracilos se les conoce como pirimidinas. ¿Listo? Podemos observar acá pirimidinas a la citosina, timina y uracilo, y a la adenina y a la guanina se les conoce como purinas. ¿Qué es lo que las hace purinas o lo que las hace pirimidinas? Si ustedes se fijan, esto es el pedacito de la base nitrogenada. Y la base nitrogenada, que es esta misma que estamos observando acá, en este caso tiene dos estructuras cíclicas, una y dos. Esto lo hace una base nitrogenada púrica o purina. Y a la guanina le sucede lo mismo, tiene dos estructuras cíclicas enlazadas conformando esa base nitrogenada llena de nitrógenos y por eso se les conoce como purinas. Y a las que solo tienen un cíclico, una estructura cíclica que ustedes observan acá, entonces se les conoce como pirimidinas. ¿Listo? Así que siempre una adenina va a generar una purina va a generar enlace con una pirimidina, va a generar puentes de hidrógeno. ¿Y cuál es ese puente de hidrógeno? Siempre lo hacen adenina y timina y guanina con citosina. Pero cuando se habla de ARN, se reemplazan las timinas por uracilos. Así que las adeninas ya no se van a enlazar con las timinas, sino se van a generar enlaces con los uracilos. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta para hablar ahora sí del tema que hoy vamos a tocar, que es el de código genético. El código genético eh, se apoya en tres fases fundamentales que se presentan en nuestros ácidos nucleicos. E iniciamos con el ADN y su proceso de replicación. Entonces, ojo a esto. Quiero recordarles algo que ya les mencioné al principio de la clase, y es el hecho de que nuestro cuerpo está conformado por cientos y cientos y cientos y cientos de células, cientos de millones de células, así como esta que ustedes observan acá. Y cada una de nuestras células trae diferentes tipos de estructuras o organelos, como los que observan aquí. Traen aparato de Golgi, mitocondrias, retículos endoplasmáticos, entre otros organelos, y una estructura en particular llamada el núcleo celular. ¿Y qué papel cumple el núcleo? Ofrece protección, ¿m? Y ayuda a la reproducción, organización de cada uno de los cromosomas. Entonces vemos que aquí está rodeado un cromosoma por una línea amarilla que aquí no se permite amplificar el tamaño de dicho cromosoma. Y este cromosoma
Pues en realidad es un contenedor de todo el ADN, de toda la cantidad de nucleótidos que están ensamblados de forma helicoidal, pegaditos, 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 conteniendo ¿qué? Timinas, citosinas, guaninas y adeninas, que son nucleótidos que tienen una base, una base nitrogenada bien sobresaliente, de acuerdo con las características que les mostraba hace un momento de tener estructura doble cíclica o sencilla. El caso es que, para entenderlo fácilmente, ¿qué es lo que nos interesa saber? Que los cromosomas contienen ADN, contienen los ácidos desoxirribonucleicos y son toda esa cantidad de información que posiblemente va a codificar las características de cualquier ser vivo. Si hablamos de un ser vivo como los seres humanos, entonces tendremos claro que ese núcleo que ustedes observan en esta célula, pues contiene un total de 23 pares de cromosomas. Ojo con eso, 23 pares de cromosomas. Y cada cromosoma contiene pues cientos de millones de nucleótidos que constituyen el ADN o ácido desoxirribonucleico. Ese ADN se tiene que multiplicar, se tiene que replicar, y ahí es donde viene entonces el término de replicación, que es que a partir de ADN formar mucho más ADN. Entonces ustedes ven en esta imagen que se desdobla o se desenreda el ADN en este punto gracias a una enzima llamada la helicasa, que se encarga de desenredarlo y hacer que nuevamente se genere otra hebra de ADN que vuelve a generar este patrón eh, helicoidal. Y en este caso aquí estamos observando cómo también se empieza a generar una nueva cantidad de nucleótidos que van formando otra hebra de ADN, apoyándose de algo que se conoce como el fragmento de Okazaki. Para no enredarlos con términos demasiado técnicos, el proceso de replicación del ADN es fotocopiar el ADN, sacarle muchas fotocopias. Y todas esas fotocopias se están sacando al interior de cada uno de los 23 tipos de cromosomas que tenemos a nivel celular. ¿Listo? Ese es el proceso de replicación, formar a partir de ADN más ADN. ¿Listo? Entonces esa es la primera información que necesito que les quede a ustedes en la cabeza hablando de código genético. Posteriormente viene la siguiente fase que es la transcripción. Y aquí es cuando el ADN se utiliza como base para conformar ARN. Y quiero que ustedes entonces observen aquí esta imagen para que se den cuenta que tenemos una hélice de ADN. ¿Mm? Esta es la hélice de ADN. Y que resulta que se separó y se está generando un nuevo enlace con algo que aquí estamos viendo que es el ácido ribonucleico. Y en vez de que la timina y la adenina se enlacen, y aquí la guanina con la citosina, y aquí la citosina con la guanina, y aquí la timina con la adenina, del ADN, las dos hebras que ustedes ven en la parte superior y en la parte inferior, que eran las que iban unidas, observemos este pedacito, por ejemplo acá, adenina iba enlazada con timina, citosina con guanina, y siempre tiene que ser así, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, guanina, citosina, pero aquí ¿qué pasó? Que se desenredaron esas hélices y empezó a unirse una serie de nucleótidos en donde en esta ocasión ya no hay timinas como la que observamos acá, timina, sino que ahora hay un uracilo. Ahora los uracilos reemplazan a las timinas. Así que el común denominador del ARN es que está conformado por guaninas, citosinas, adeninas y uracilos en vez de timinas. ¿Listo? De esa manera, entonces el ADN sirvió de esqueleto o de base para poder conformar el ARN. Y este ARN sufre un proceso en el cual se le va a hacer una interpretación, se le va a codificar esa información que trae consigo y ese proceso se conoce como el proceso de traducción.
traducción ¿de qué? Del ARN a una proteína. Y ese es el proceso en el cual se interpretan cada una de la cantidad de nucleótidos que tenía ese ARN y se les bautiza con un nombre, pero no es simplemente el bautizo, sino que cumple una función determinada y se constituyen lo que se conocen como los aminoácidos que se van a enlazar unos con otros hasta formar una gran cadena de aminoácidos llamada proteína. ¿Mm? Esta es la explicación basada en imágenes, pero habiéndoles ya contado esa carretica, pues la forma resumida sería la siguiente. La replicación nos permite conformar ADN a partir de ADN, que es lo que ustedes están observando acá, donde se desenreda y se vuelve a enlazar con otras hebras de ADN, manteniendo bastante información genética en los cromosomas. Luego ese ADN se utiliza para formar ARN, ácido ribonucleico, a través de un proceso llamado la transcripción. Transcripción que es formar ARN a partir del ADN. ¿Y cuál fue el cambio? Que se utilizó una de las hebras del ADN, porque si se fijan hay dos, y se utilizó como base para que se empezara a conformar una hebra llamada ARN, la cual, a través de un proceso llamado la traducción, va a permitir la formación de una proteína. Y la proteína está constituida por nucleótidos que se obtienen a partir de leer de a 3 nucleótidos por vez, por segmento. Quiero que entonces veamos una animación en la cual vamos a ver cómo sucede dicho proceso. ¿Mm? Y en la medida que vamos viendo la animación, yo les voy explicando la situación. Antes de eso, quiero que se ubiquen espacialmente y esta imagen es la que nos permite ubicarnos. Por favor, van a entender que esto que ustedes están viendo acá, este borde que está aquí delimitando lo que está contenido aquí adentro, es el núcleo de la célula, es la membrana nuclear, aquí está la membrana nuclear, el núcleo, y en el interior del núcleo es donde se genera donde está contenido ese ADN, esto es aquí desdoblando lo que hay al interior de un cromosoma, es donde se conforma esa hebra de ARN, que aquí ustedes ven que cómo se separan las hebras de ADN para poder generar otra siguiente hebra que tiene uracilos, fíjense que acá se ve el color verde del uracilo, ¿m? Y estos uracilos generan una hebra de ARN que podemos observarla acá, la cual sale del núcleo. Y en el momento en el que sale del núcleo, llega a los ribosomas, que son otra estructura celular, la cual se encarga de interpretar todo lo que está allá adentro y decir, hacer lectura y decir, ah, bueno, ok, vamos a formar con ese ARN aminoácidos que van a ir pegaditos uno con otro, uno con otro, uno con otro, y toda esa cadena de aminoácidos pegaditos es lo que se conoce como una proteína. ¿Listo? Muy seguramente voy a estar siendo reiterativo, repitiendo cositas y pues bueno, es parte de lograr que ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo en cada caso. Entonces vean chicos, quiero que observen bien desde el principio, estoy mostrándoles a ustedes primero la célula. Esta es una célula, la capa protectora de esta célula son fosfolípidos, ¿no? O las cabecitas con patas que seguramente ya les mencioné en algún momento. Muchos fosfolípidos que van en dos capas, por eso se conoce como bicapa lipídica. Y ahora si la atravesamos y entramos al interior de la célula, pues vamos a ver muchos organelos que la constituyen, ¿no? Podemos observar vacuolas, podemos observar el retículo, el aparato de Golgi y demás, pero en esta ocasión nos estamos dirigiendo hacia el núcleo, un núcleo que tiene ciertos espacios que es por donde va a salir el ARN, y quiero que nos metamos dentro del núcleo para que observemos esto, los cromosomas.
En el caso de los humanos, son 23 pares de cromosomas para las células que son diploides, o sea, las células somáticas. Las células haploides son las sexuales, ¿listo? Espermatozoide y ovocito o el óvulo. De resto, las otras células son somáticas, o sea, tienen dos parejitas de cada uno de sus cromosomas, o sea, 23 parejitas, 23 pares. Pero aquí estamos observando un solo cromosoma y este cromosoma mmm, tiene contenido en su interior, vamos a observar, tiene contenido esto, ADN. Toda esa hebra que ustedes están viendo acá es ADN, fíjense. ADN, de hecho hay unas estructuras llamadas histonas que las estamos viendo aquí, ayudan a enrollar ese ADN para que quepa bien organizado en el cromosoma. ¿Y ese ADN de qué se constituye o gracias a qué se conforma? Pues se conforma gracias a las adeninas, timinas, guaninas y citosinas que se enlazan a través de puentes de hidrógeno conformando esta estructura helicoidal. Pero vean lo que está pasando acá. Si se fijan, hay un proceso en el que el ADN es separado, ¿sí? Estaba helicoidal y en este momento está desdoblándose o desenredándose. Y en el momento en el que se desenreda, pues se empiezan a enlazar otros nucleótidos a cada una de esas hebras de ADN. En este caso, mmm, estamos viendo cómo empiezan a unirse, vemos aquí adenina con timina, uracilo con adenina, en vez de lo que hubiese sido antes una timina, como lo vemos acá en la parte superior, ¿ya? Citosina con guanina, adenina timina, citosina guanina, adenina timina, ¿m? Pero fíjense que en la hebra que ahora va a ser ARN ya no hay timinas, sino que va a ser uracilos. Estoy hablando de la hebra que va en la mitad. Fíjense que en la parte superior hay una primera hebra, después viene una en la mitad y una inferior. La superior y la inferior conforman el ADN, pero en el momento en el que se separan, pues se empieza a dar origen a una tercera hebrita que va a salir conformada por todos los nucleótidos, pero donde se reemplazan lo que deberían ser timinas por uracilos. Y una vez se obtiene esa hebra de RNA o de ARN, llamado ARN mensajero, esta hebra es separada y se utiliza como la base para formar proteínas. Entonces, ¿cómo se logra formar esa proteína? Hay que sacar esa hebra de ARN de allá dentro del núcleo. Sale, queda inmersa en el citoplasma, y una vez llega al citoplasma hay una eh, estructura, un organelo llamado los ribosomas, que se va a encargar de interpretar y entender todo ese RNA mensajero, ese ARN mensajero, y le dice, oiga, bueno, lo voy a hacer, lo voy a traducir, lo voy a interpretar. Y es así como entonces se empieza a ensamblar cada tres, fíjense, cada tres nucleótidos, ¿m? Lo que se conoce como codones, ¿m? Citosinas con guaninas, adeninas con uracilos, citosinas con guaninas, adeninas con uracilos, y así sucesivamente, y se van enlazando, ¿m? Y cada vez que van haciendo ese proceso, pues se está haciendo una lectura y esa lectura está produciendo unos aminoácidos. Aminoácidos que se enlazan, se pegan unos con otros y esos aminoácidos, esa cadenita de aminoácidos, es lo que se conoce como una proteína. Proteína que aquí la vemos entonces ya en su versión final. Entonces, esta animación que les acabo de mostrar, chicos, permite explicar ese proceso eh, de transcripción y traducción del ADN, del ARN, para conformar finalmente proteínas. Y ese proceso que acabamos de ver animado y que también se los he mostrado en algunas imágenes, se puede entender o se puede llegar a
generar a mano. Podemos nosotros grabarlo, dibujarlo y entenderlo. Y es así como entonces les he traído este ejercicio que quiero que ustedes presten atención porque con base a él, pues van a poder desarrollar otro tipo de casos similares. Entonces quiero que ustedes observen esto. Este es el proceso mmm, inicial que es en el cual vamos a hablar de la replicación del ADN. ¿Y cómo se da? Pues a partir de ADN se forma más ADN, ¿no? Entonces quiero que ustedes observen esta primera imagen, la que se encuentra en la parte superior. Dense cuenta que esto es una imagen hecha a mano en un cuaderno. Y tenemos entonces una hebra roja de ADN que va entrecruzándose, ¿no? Va de forma helicoidal. Esto representa la estructura helicoidal del ADN. Y tenemos otra hebra que es negra, ¿cierto? Empieza desde aquí y va entrecruzándose con la hebra roja. Y cada tres nucleótidos entonces se entrecruzan, se entrecruzan, se entrecruzan, se entrecruzan. Para conocer el orden, sin utilizar colores, porque aquí, por ejemplo, estamos viendo un rojito y un negrito, pero puede que no los haya, sabremos que una hebra inicia en 5' y debe terminar en 3'. Inicia en 5' y termina en 3'. Y eso significa que su hebra complementaria, pues inicia en 3' y termina en 5'. ¿Listo? Entonces observamos acá, esta es la estructura completa de ADN. Si ustedes tomaran cada extremo, tomaran del extremo 5 con sus manos y el extremo 3 con sus manos y jalaran, trataran de abrirla, pues harían que se desenrollara todo esto, ¿no? Si esto fueran dos cables enrollados, en el momento en el que ustedes jalan, pues se va a desdoblar, se va a desenredar. Y miren, esta segunda imagen que ustedes observan acá que les estoy señalando, vendría siendo justamente ese ADN ahora separadito. Entonces tenemos la hebra 5' 3' y la hebra 3' 5' separadas. Mírenlas, es exactamente las mismas. 5', citosina, adenina, adenina, citosina, adenina, citosina. Repito, 5', citosina, adenina, adenina, citosina, adenina, citosina. Mírenlo acá. 5', citosina, adenina, adenina, citosina, adenina, citosina. Y seguimos. ATG, ATG, AGA, AGA, GTC, GTC, CGG, CGG. Y así sucesivamente hasta llegar al final que termina en GGG 3'. GGG 3'. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Simplemente separado el ADN y cada una de las hebras con sus nucleótidos correspondientes. Nosotros vemos acá, por ejemplo, el nucleótido de 3' 5, los nucleótidos de la hebra 3' 5' que están exactamente igual, ¿no? Entonces, vemos guanina, timina, timina, guanina, timina, guanina, guanina, timina, timina, guanina, timina, guanina, y así sucesivamente, cada uno de los casos exactamente igual. ¿Mm? Mm, Esto que estamos observando es desenredado y aquí de forma helicoidal, pero es exactamente el mismo ADN. Y si esta hebra de ADN generara una parejita, si esta hebra de 3', 5' generara otra parejita, se enlazaría de esta manera. O sea que volveríamos a ver exactamente otra vez ADN helicoidal que prácticamente contiene la misma información que está contenida acá. ¿Listo? Entonces es exactamente lo mismo varias veces. Esto quiere decir replicación. Primer paso para tener en cuenta: el ADN forma ADN a través del proceso de replicación. Pero ahora vamos a meterle cierto detallito.
Y es como a través del ADN inicial se forma ARN. Y ese proceso se conoce como transcripción. Quiero que ustedes observen y se den cuenta que estas son las dos hebras de ADN separadas. ¿Sí? Están desenredaditas. Está la que va en sentido 5' a 3' y la que va en sentido 3' a 5'. ¿Ya? Están separadas, están desenredadas. ¿Y qué sucede? Vamos a formar ahora ARN. ¿Cómo sabemos que ahora hablamos de ARN y no de ADN? Vean, chicos, si ustedes escriben esta misma hebra de ADN, la que va en sentido 5' a 3', la vuelven y la transcriben, pero en vez de escribir timinas, reemplazan timinas por uracilos. Miren, en vez de timina, uracilo. En vez de timinas, uracilos. En vez de timinas, uracilos. Y el resto exactamente igualito, ya tenemos nuestra hebra de ARN. Pero ¿con cuál se hizo eso? Muchachos, esto es muy importante que lo tengan claro. Se hace con la hebra que va en sentido 5', 3'. ¿Listo? No puede ser con la 3', 5', no. Debe ser con la que va en sentido 5', 3'. La tomamos y simplemente reemplazamos o volvemos a escribirla. Citosina, adenina, adenina, citosina, adenina, citosina, adenina, uracilo, en vez de la timina, miren, en vez de la timina, ahora estamos escribiendo es uracilo, y el resto, o sea, se escribe igual. Entonces, esta es una forma de nosotros darnos cuenta cómo sería la hebra de ARN a partir de la cadena de ADN. Pero ¿cuál utilizamos entonces? La sentido 5', 3'. Sin embargo, miren lo que yo voy a hacer. Voy a tachar esto, ¿sí? No voy a utilizar esta vez la que va en sentido 5', 3'. ¿Sí? No voy a tener esa información, no voy a poder verla. ¿Sí? La tengo aquí cubierta, no veo, no veo. ¿Sí? Y me dicen, oiga, ¿cómo hago para saber cuál es el resultado de la hebra de ARN, ¿sí? Luego del proceso de transcripción, si solo tengo la información de la hebra de ADN que va en sentido 3', 5'? Pues fácil. ¿Guanina con qué se enlazaría? Con citosina, entonces lo escribo. ¿Timina con qué se enlazaría normalmente? Con adenina. ¿Timina con qué se enlazaría normalmente? Pues con adenina. ¿Guanina con qué? Con citosina. ¿Timina con qué? Con adenina. ¿Guanina con qué? Con citosina. ¿Timina con qué? Con adenina. ¿Y adenina con qué? Ojo a esto. Como vamos a formar es ARN, que esto en este caso se conoce como ARN mensajero. ¿Mm? En vez de enlazarlo con lo que en el ADN hubiese sido timina, ¿sí? Si hubiera sido con la hebra de ADN timina, pues en este caso va a ser es con uracil. ¿Mm? Citosina guanina, timina adenina, citosina guanina, timina adenina, citosina guanina, adenina, otra vez, vean, uracilo. ¿Listo? Entonces, ¿qué les estoy mostrando? Que con cualquiera de las dos hebras de ADN podemos saber con quién se enlazarían o cómo se constituiría finalmente la ARN. Obviamente la primera versión de lo que les mostré sería más fácil, ¿no? Voy a descartar un momentico esto más bien para no estar borrando todo. Y nuevamente retomo por acá. Por acá, listo. Entonces miren, el ARN no cambió, sigue siendo exactamente el mismo ARN. ¿Mm? ¿Producto de qué? De utilizar este ADN,
Pero siempre entonces, como base para poder conformar el ARN, se hace la transcripción en el sentido 5', 3'. ¿Y cómo se genera la transcripción en el sentido 5', 3'? Pues porque simplemente tú lo que haces es aquí, a mano, sería, pues obviamente graficándolo, pues que se empieza a generar una nueva estructura, una segunda cadena, ¿no es cierto? Veíamos en la imagen que se desdoblaba el ADN en el video que hace un momento les mostré, se desdoblaba el ADN y empezaban a pegarse unos nucleótidos, entonces a este se le pegaba una citosina, ¿sí? A esta timina se le pegaba una adenina y se iba conformando la cadena de ARN, la hebra de ARN, timina con adenina, ¿m? Entonces se va haciendo, se va generando la hebra de ARN en un sentido que va a ser 5' a 3', ¿no? Chan, chan. ¿M? ¿Guanina con qué se enlaza? Con una citosina. ¿Timina con qué se enlaza? Con una adenina, siempre. ¿Guanina con qué se enlaza? Con una citosina. ¿Timina con qué se enlaza? Con una adenina. Y acuérdense, el ARN reemplaza las timinas por uracilos. Entonces, fíjense, antes el ADN debería haber ido enlazado entre timina y adenina, pero en este caso, después de desdoblarse, se están uniendo nucleótidos. El nucleótido que podría enlazarse con la adenina que ven ahí es en este caso el uracilo, que es el que corresponde al ARN. Entonces miren que en este momento yo estoy aquí prácticamente que escribiendo la misma hebra que ven aquí ya lista, que es la que corresponde al ARN. ¿Mm? Entonces, independientemente de con cuál ustedes se ayuden a referenciar, si la hebra 3', 5' o la 5' 3', independientemente de que utilizaran una o la otra, igual el resultado tiene que ser una hebra de ARN que va en sentido 5' a 3'. Y para poder hacerlo fácil, pues ustedes podrían o volver a escribir la hebra de ADN que va en sentido 5', 3' y reemplazar las timinas por uracilos, como lo ven aquí, o hacer lo que les estoy mostrando, utilizar la que va en sentido 3', 5' y empezar a enlazarla con los nucleótidos correspondientes, en donde siempre una timina se va a enlazar con una adenina, como lo estoy mostrando acá. Citosina se va a enlazar entonces con una guanina, ¿sí? Timina con una adenina, citosina con una guanina, y las adeninas se enlazarían con uracilo, por lo que estamos hablando de ARN mensajero, no de ADN. Recuerden, ADN tienen su estructura citosinas, adeninas, guaninas y timinas, mientras que ARN reemplaza las timinas por uracilos. Recuerden, ARN en este caso, mensajero. ¿Listo? Hay tres tipos de ARN. ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. En este caso estamos hablando del ARN mensajero. Entonces, miren cómo estamos obteniendo a partir de las hebras de ADN el ARN mensajero. ¿Listo? Eso se conoce como un proceso de transcripción, pilas, transcripción. ¿Cómo se llama? La formación de ARN a partir de ADN, transcripción. ¿Listo? No lo olviden. Y ahora vamos a tomar ese ARN, mírenlo, es el mismo, me devuelvo, este ARN, ¿listo? Vamos a utilizarlo, vamos a tomarlo, y ahora vamos a traducirlo, a hacer el proceso de la traducción. ¿Recuerdan que les dije que la traducción es la formación de proteínas a partir de ese ARN mensajero? ¿Y cómo se hace esa proteína? Porque se unen muchos aminoácidos. Pues bueno,
Estas dos imágenes que ustedes observan en la parte superior de la pantalla, bien sea en forma cuadrada o bien sea en forma circular, nos están mostrando qué combinaciones de nucleótidos finalmente permiten obtener también aminoácidos. Entonces, ¿qué se hace? Primer paso, trazar una rayita cada tres nucleótidos, cada tres nucleótidos, cada tres nucleótidos, cada tres nucleótidos. ¿Qué están haciendo ahí? Formando los codones, codón, ¿listo? Como está escrito aquí abajo, vean, codón, ¿sí? Entonces, cada tres nucleótidos que ustedes ven acá, se separa, se separa, se separa. Y eso es lo que se conoce como codones, ¿ya? Y así hasta que ustedes terminen con toda la hebra de ARN. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer? Ah, pues fácil. Resulta que ustedes con el uso de esta tabla o de esta también, de cualquiera de las dos que ustedes observan ahí, que son exactamente lo mismo, solo que está una organizada en forma cuadrada y otra en forma redonda, ustedes empiezan a ver qué significa. Entonces, por ejemplo, ustedes inician con la primera combinación, dice CAA. Entonces, ustedes buscan en esta tabla. Dice primera letra, la C, C. Segunda letra, A. Entonces cruzan, ¿no? C con A. O sea, este recuadro. Y aquí, fíjense, aquí está CAA y nos muestra. Aminoácido es GLN. ¿Listo? Entonces, esto se interpretaría también como la glicina. ¿M? Podríamos entonces buscar, perdón, como la glutamina. Y esto la podríamos buscar entonces también en el otro recuadro. Podríamos hacer exactamente lo mismo en este redondito. Nos dice CAA. Entonces buscamos la C, le sigue una A y después la otra A, glutamina, vean. Listo, CAA, glutamina. Acá está el nombre común, completo. Aquí vemos las abreviaturas, el nombre solamente con tres letras para poderlo resumir. Mm, esto entonces definitivamente nos diría, ah, pues esto sería glutamina, pero resulta que no podemos iniciar hasta que no aparezca como primer aminoácido algo llamado la metionina. Entonces, ay, ¿cómo así, profesor? Vean. Si ustedes observan en este recuadro de código genético, en el que uno observa cada una de las posibles 64 combinaciones que hay entre nucleótidos, mm, se van a dar cuenta que aquí hay una que está en color verde, AUG, el resultado o el aminoácido resultante está en color negrito, ¿sí? Está resaltado en negrilla y aquí está en verde. Pues esto se le conoce como start o inicio. ¿M? Es lo que dice empiece. Por ejemplo, para que me entiendan, el ARN es un carro. Ustedes se suben al carro, están listos, van a manejar, pero para que encienda el carro y se pueda mover, ustedes pueden tener la estructura del carro completico, todo, pero para que empiece, para que pueda prender ese carro y arrancar, se necesita la llave, colocar la llave correcta y dar inicio. En este caso, la llave que da inicio a la traducción es el codón que tenga adenina, uracilo y guanina. O sea, el codón que diga AUG, como lo estamos observando acá. Si este pedacito no hubiese sido AUG, sino otro tipo de nucleótido, como por ejemplo otra G, AGG, no hubiese sido metionina. Nosotros hubiéramos encontrado otro aminoácido, pero no hubiera empezado la traducción. Por eso es que aquí, aunque esto es glutamina, que ya lo vimos CAA, entonces aquí, por ejemplo, lo buscamos CAA, glutamina, ¿cierto? No lo podemos escribir porque sencillamente esto no es metionina, no es AUG. AUG, metionina, AUG, metionina, AUG, metionina. Véanla, en verde, significa start, inicio, empiece. ¿M? Entonces,
Una vez aparezca ese auge, ahí sí se empieza a codificar el resto de aminoácidos. Entonces, por eso, una vez acá apareció AUG, pues metionina. Luego AGA, entonces buscamos AGA. A con G, entonces acá buscamos en el recuadro de AG, y aquí vemos AGA, que significa arginina, ARG, arginina, veanlo, acá está escrito. GUC, entonces busquemos GUC, pero ahora en la redonda. GUC, valina, mírenlo, val, bien. Y así seguimos. CGG, entonces busquémoslo ahora aquí. C con la G, o sea, CGG, acá está, arginina. CGG, arginina, vean la otra vez, acá está. CU, C, U y otra U, leucina. Miren, leucina. ¿Listo? AGU, entonces buscamos AGU. A con la G, AGU, serina. Vean, serina, serina. Y vamos a buscar ahora UAA. Y UAA, mírenla, acá está, dice stop, stop o pare. Así que eso es cuando nosotros apagamos el carro y quitamos la llave. La UAA, la combinación UAA o la combinación UAG o la combinación UGA, estas tres, apagan el carro, apagan el proceso de traducción. ¿Mm? Así que cualquiera de esas tres combinaciones, en el momento que aparezca, pues nos va a dar stop. Pero ojo, las combinaciones tienen que ser habiendo hecho como primer paso, recuerden, separar los nucleótidos cada tres, porque el codón es cada tres nucleótidos. ¿Listo? Entonces es como una maquinita que va leyendo de a tres. Entonces toma los primeros tres nucleótidos y esa maquinita llega y lee los primeros tres. Entonces esto le dio glutamina, no, paila, no puede empezar, tiene que ser metionina. Entonces no traduzco todavía. Lee los siguientes tres. Le dio CAA y C, ¿qué? Perdón, CAC. ¿Y CAC qué es? Miremoslo acá. CAC, histiína. Hubiese sido histiína, pero todavía no he iniciado la traducción, así que todavía nada. Hasta que encontremos AUG. Una vez encontró AUG, ahí sí dijo, bueno, ahora sí empiece. Esta es la clave correcta para empezar el carro, para que arranque. Ahí empieza toda la traducción, aminoácido por aminoácido, hasta que aparezca un stop. Y si no aparece, eso sigue traduciendo, hasta que se acabe el ARN, la hebra de ARN, los cientos de nucleótidos que deben haber. Aquí lo estamos viendo solamente un segmento, por lo que fue a mano, es un pedacito, entonces, listo, sabemos cómo funciona, pero en el caso real, esos son una cantidad de nucleótidos. ¿Listo? Y el resultado, que son estos aminoácidos metionina, arginina, valina, arginina, leucina, serina, están enlazados y eso es lo que se conoce como proteína o polipéptido, producto del proceso de traducción del ARN a proteína. Eso es el proceso de replicación, transcripción y traducción de nuestros ácidos nucleicos que expresan el código genético. Así que vuelvo y les coloco la diapositiva con toda la información, desde principio a fin, para que lo hagamos como recorderis y finalmente entendamos qué fue lo que pasó. Recuerden, esto es el ADN que está contenido entre los cromosomas. ¿Cuántos cromosomas son los que tenemos los seres humanos? 23 tipos de cromosomas que en nuestras células somáticas van en parejita, van en pares, o sea, son 23 pares, un total de 46 cromosomas. Y cada cromosoma tiene muchísimo ADN o ácidos nucleicos que están enlazados por puentes de hidrógeno. Están haciendo esta estructura helicoidal llamada ADN y es a partir de dos hebras, una hebra que va en sentido 5' a 3', llegar por acá, ¿cierto?
y otra hebra que va desde el sentido 3' hasta el sentido 5'. Entonces este es el ADN completico y nosotros sabemos que utilizando este ADN se puede formar mucho más de ese mismo ADN, que eso es el proceso de la replicación, ¿cierto? Aquí estamos viendo el ADN separado, las dos hebras, recuerden, una 5', 3', que está aquí en color rojo, y otra 3', 5' en color negro, que está acá. Ojo, no se vayan a confundir, entonces es la que va arriba o la que va abajo. No, acuérdense que esto va en realidad entrelazado, así que no sabemos si va arriba o abajo. ¿Mm? Si hubiese otra tripleta de nucleótidos, pues el 5' de este caso que hubiese quedado abajo y el otro arriba. O sea, aquí lo importante es que va en licoidal y que la desenredaron. Entonces, CAA, CAC, ATC, lo mismo, CAA, CAC, ATG, ¿cierto? Todo igualitico. Y lo mismo la que va en 3', 5'. Esto es simplemente volver a escribir el ADN desenredadito. Y entonces el proceso de transcripción es cuando a partir de estas hebras de ADN se forma el ARN, que ¿qué nombre es? Acuérdense que son tres tipos de ARN. ARN de transferencia, ARN ribosomal y este en particular que se conoce como ARN ¿qué? Muy bien, ARN mensajero. ¿Listo? Este ARN mensajero, ¿cómo se formó? Fácil, porque esta guanina con qué se enlazaría si fuese ARN, pues con una citosina. Esta timina con qué se enlazaría si fuese ARN, con una adenina. La timina de aquí con cuál, pues con una adenina, ¿cierto? Esta guanina con qué se enlaza, con una citosina. Esta timina con qué se enlaza, con una adenina, ¿sí? Vean que ahí estamos construyendo la hebra de ARN que está escrita acá abajo. ¿Guanina con qué? Con citosina, profe. ¿Timina con qué? Esa citosina me quedó rarísima, ¿no? Con adenina. ¿Y esta adenina con qué? Ojo, con uracilo, en vez de timina, uracilo. Acuérdense que la ARN tiene uracilos en vez de timinas. Luego con una guanina y así sucesivamente hasta finalmente terminar organizando todo lo que ustedes ven acá. Esa es una manera. O la otra es tomar la hebra de sentido 5', 3' del ADN y volverla a escribir. Vean que es exactamente la misma. Pero ¿con qué diferencia? Que le van a reemplazar las timinas por uracilos. Y al hacer eso, pues ustedes están logrando esta misma hebra que ahora es ARN mensajero. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta porque ya una vez se obtiene esa hebra de ARN mensajero, se hace el proceso de traducción en donde la ARN forma una proteína que es el conjunto de aminoácidos enlazados. ¿Listo? Y para que inicie la traducción, recuerden, siempre tiene que haber entre alguno de los codones A, U, G. Algunos me dicen, profe, y si está, por ejemplo, repartidito, por ejemplo, que hubiese aparecido, por ejemplo, acá la A, ahí está la A, ¿no es cierto? Y aquí la U, y aquí la G, ¿no puedo empezar desde ahí? La respuesta es no. Por eso lo primero que se hace es separar cada tres nucleótidos, porque es como una maquinita que va leyendo y ¡tuc! Los primeros tres, ¡tuc! Los primeros, los siguientes tres, los siguientes tres, los siguientes tres, y así, para poder finalmente codificar hasta que aparezca un stop. Esto finalmente se va a expresar y trae toda la información genética que nos escribe a nosotros. Si hubiesen errores, podrían generar una mutación o una anomalía. ¿Y por qué? Porque es que vean que si le cambiamos a este ADN una C por una T,
pues empecemos una T con una guanina no se va a poder enlazar. Esto va a generar un error, pero si este error persiste, incluso se va a ver en el momento en el que se genere el ARN y por lo tanto se haga la traducción. O sea, eso sería una locura. Y esto puede llegar a generar cambios en el fenotipo, en las características físicas que nosotros expresamos gracias a nuestros genes. Entonces, miren cómo es de importante este proceso porque es el que garantiza que se dé completa la información de lo que cada uno de nosotros somos y tenemos contenido en nuestro pool genético. Curiosamente, cada uno de esos aminoácidos, chicos, que hace un momento les mencionaba y que se puede observar en esto, que es lo que se reconoce como la tabla de código genético. Ustedes la pueden observar acá, permítanme un momento, les señalo esta tabla de código genético, cualquiera de las dos. Vemos que enlista una serie de aminoácidos, unos nombres raros: serina, leucina, fenilalanina, glicina, ácido glutámico, ácido aspartico, alanina, valina, arginina, serina, lisina, asparagina, treonina, metionina, isoleucina. Todos estos en total son 20 aminoácidos, separados entre esenciales y no esenciales, porque unos los produce el cuerpo y otros nos toca consumirlo en los alimentos. Mm, Estos aminoácidos, ustedes los observan acá, dependiendo de su exceso o su déficit en nuestro cuerpo, pueden llegar a generar o desencadenar distintos estados de ánimo o incluso algunos problemas en términos de la salud de los seres humanos. Y esto también implica el conocimiento de los psicólogos, porque muy probablemente el déficit de algunos de estos aminoácidos puede llevar a la depresión. Incluso no sintetizar alguno de estos aminoácidos puede llegar a generar problemas de disfunción eréctil, disminuir el apetito o el líbido sexual. El exceso de alguno de estos aminoácidos puede traer problemas de hiperactividad. ¿Mm? Pueden haber casos en donde la descompensación con algunos de estos aminoácidos traiga la obesidad. E incluso hay algunos de estos aminoácidos que ayudan a la tonicidad muscular. Y todos estos elementos en algún momento, de acuerdo con el déficit o el exceso de estos aminoácidos, pueden llegar a generar situaciones en las que ustedes como psicólogos deban participar, deban interactuar, deban dialogar con dichas personas. Y pues bueno, qué bueno que ustedes también sepan que incluso desde el punto de vista biológico puede haber una razón de ser del por qué utilizar o comprender también que los aminoácidos pueden llegar a ser un factor desencadenante de situaciones que ustedes podrían llegar a ver en sus pacientes. ¿Mm? Entonces, es bueno que ustedes conozcan cuáles son las funciones de estos aminoácidos. Y ya sabemos que pues son el producto de un proceso de replicación, transcripción y finalmente la traducción de el ADN. Ácido desoxirribonucleico formando ácido ribonucleico y posteriormente proteínas. Proteínas hechas a partir de el enlace de muchos aminoácidos como los que ustedes observan en estos recuadros. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenía para explicarles el día de hoy. Esta presentación pues se elaboró con el ánimo de, de que ustedes puedan comprender mucho mejor el código genético, cómo funciona y paso a paso qué se debe hacer. Sé que si ustedes la miran de un solo envión, pues seguramente van a tener que recurrir a ella nuevamente para ver cómo se hace cada paso a paso en el momento en el que ustedes deban eh, obtener resultados producto de un ejercicio de transcripción, traducción o una replicación del ADN. Entonces,
utilicen este recurso, ya saben que pues este material es para ustedes con el ánimo de que logren construir y entender nuestros temas biológicos y será la base para posteriormente tenerla en cuenta al momento de abarcar otros temas con los cuales se enlaza. Entonces, muchas gracias por la atención, espero les sea muy útil, mucho juicio y que les vaya muy, muy, muy bien. Éxitos y seguimos en contacto. Chao, chao.